Me gusta mucho la importancia del lenguaje porque nos atraviesa y nos significa, ¿no? Según Saussure, somos el lenguaje, casualmente es lo que dimensiona la mente, le da una estructura. Por eso es tan importante definir como conceptos. Y diálogos es eso, diálogos de mentes es la búsqueda de dos personas hablando, generando ideas que puedan generar una construcción mucho más grande. Pero por lo general siempre estoy en la postura de que quien viene pregunta, no soy yo quien pregunta. Quiero darme la oportunidad de también entrevistarte. Sé que tienes una experiencia bastante interesante por ser la mamá de un paciente con condición de adicción. Pues quería hacerte varias preguntas, pero la primera es la primordial. Estamos con la licenciada Isabel Díaz Pérez, Marisabel Díaz Pérez. Diriges el Centro siempre de Capacitación Integral Y de transformación. y de Transformación. Estás en este momento en Michoacán, Hidalgo, Michoacán. México. Y bueno, como te decía, yo creo que es lo más interesante, a pesar de que yo soy crítico de la gente anecdótica, pero el hecho de ser mamá de un paciente con condición de adicción y ahora dedicarte al área psicoterapéutica, pues te da una base empática, más yo creo que has aprendido a separar la anécdota de lo que es la metodología de intervención, ¿no? La primera es, ¿siempre estuviste interesada en el área psicoterapéutica o esto nació frente a la crisis por la condición de tu hijo? Esa es la primera. No, no siempre estuve interesada, pero yo creo que inconscientemente sí había algo, porque yo nunca me sentí, o sea, nunca juzgué la situación de una persona en adicción. Yo siempre consideraba que cuando escuchaba lo que platicábamos anteriormente de que no lo deja porque no quiere, porque no tiene voluntad, a mí no me agradaba escuchar eso acerca de una persona que estaba en adicción, porque yo veía sus conductas y tuve familiares que yo veía que hacían esfuerzos muy grandes por estar bien, pero que necesitaban algo más que esa voluntad de la que la otra parte de la familia hablaba. Entonces yo veía esa circunstancia y aunque en aquel momento no la entendía porque no tenía los conocimientos que hoy tengo, veía esa parte, ¿no? De que no es solo la voluntad, sino que debe de haber un apoyo, ya sea, en aquel momento lo pensaba, ¿no? Como médico, como psicológico, como algo más que le pueda dar un respaldo a la persona que está atravesando esas situaciones. Y al mismo tiempo podía ver un poco más allá de las personas que eran cercanas a mí, las situaciones por las cuales recurrían a las sustancias. Entonces, se veía que había una problemática que te llevaba a esa situación, pero no fue de mi interés más allá. Cuando surge la situación de mi hijo, en el momento en el que me doy cuenta, pues vienen todas estas fases que atraviesa la familia, ¿no? En primer lugar, pues la negación, y yo les digo que esa primera parte es un egoísmo puro de mí como madre hacia mi hijo en consumo, porque en ese momento ahora que ya lo analizo de esa manera, en aquel tiempo a lo mejor de manera inconsciente, la preocupación no era el sufrimiento que él estaba teniendo o las causas que lo llevaron al consumo, sino todas mis expectativas puestas en él. O sea, ya no va a estudiar, tengo dos hijos mayores que ya estaban en la universidad, muy excelentes, con un desempeño formidable, muy buenos hijos, como decimos las mamás. Y yo decía, mi hijo ya no va a seguir estudiando, ahora con la familia pues hay que como que tapar que está en adicción y es un egoísmo puro, porque en ese momento es tu dolor, en ese Qué momento. vergüenza que él me esté haciendo esto a mí o Mira, a nosotros. bueno, sí, pero en sí, la única parte que no fue así, te lo digo honestamente, vergüenza, no, más dolor de que ya, o sea, de que, por ejemplo, si mis hijos, los dos más grandes, estaban en la universidad con excelentes calificaciones, recibir siempre los mejores comentarios, te tiene en un cierto
ego ahí, ¿no? Así de que te sientes así como la mamá de los pollitos, ¿no? Y que de repente esta situación surja con mi hijo menor y tú vienes en ese camino con esos otros dos hijos que, uf, maravillosos, es una situación así muy contrastante que te desequilibra y que empiezas a entender que no era, yo como les decía, la pregunta es, bueno, ¿y por qué si los otros dos fueron educados de la misma manera? ¿Por qué él tuvo que caer en adicción? Decía, bueno, yo volteaba la pregunta, ¿no? ¿Por qué los otros dos no cayeron si estaba la misma problemática familiar? Entonces, entendí que mi hijo pues era más vulnerable a esa situación. a, a desarrollar el modelo asociado al consumo de sustancias psicoactivas. No significa que tus otros hijos no tengan otros conflictos de índole psicológico. Claro, Eso es no, lo que la gente... Hay una cosa que, a ver, yo te conozco un poco más allá de esto de hablar aquí muy formalmente, conozco otro poco más de ti. Sé que acabas de decir, mis dos hijos mayores son hijos maravillosos, ¿no? Y este desarrolló adicción. Sí, yo sé que para ti también ves a tu hijo menor como alguien maravilloso. claro, no, Vale, de hecho, pero, pero sí, muchas veces incurrimos sin querer en decir, los otros hijos sí son maravillosos y este otro es adicto, ¿no? Es un vicioso, dicen, ¿no? Entonces, a veces creo que esa es la primera cosa que como madre debes de desestructurar, que es la primera cosa que te toca destruir, ¿no? No es que este hijo deja de ser maravilloso por ser un adicto. pero esa parte, esa primera parte que te digo de ese egoísmo puro que le digo yo, que obvio, pues todas las mamás se me echan encima porque ¿cómo va a ser egoísmo puro de una madre si una madre da la vida por los hijos? Le digo, no, pero hoy me enseñé a vivirla para ellos, a vivirla por ellos, no a darla, sino a vivirla. Y, y en ese momento me sucedieron todas esas cosas, se te vienen, casi así como sientes que se te viene el mundo encima, pero empecé a, a buscar cómo formarme o cómo, bueno, al inicio era como encontrar la fórmula mágica, ¿no? Para, ¿sabes? Por arte de magia ya mi hijo esté bien. Mi No, pregunta aquí antes de que se me vaya, ¿cuántos vendedores de aceite mágico de serpiente te aparecieron al principio? ¿Aparecieron? sí, sí, sí aparecieron. Y los motivadores también, esos, esos también aparecieron por No, es ahí. que, es que para mí son igual de vendedores de aceite mágico Sí, de serpiente, ¿no? sí, sí, y en la vulnerabilidad que uno tiene, tú estás buscando eso y caes fácilmente en muchos de en muchas situaciones de ese tipo. Hay Pero muchas falacias sí, de hecho, al no y haber, mentiras que sean agradables, ¿no? perdón, Mentiras que son agradables porque la verdad es muy dolorosa. que te digan lo que quieres escuchar. Entonces, tuve la fortuna de bueno, pasó un buen tiempo en lo que yo asimilo la situación. Ah, me quedé sola. En ese momento fue solo mi hijo. No había apoyo de la familia. Y bueno, y aparte que no había apoyo era cargártelo todo ahí, ¿no? Fue por esto, porque tú hiciste el otro, porque tú aquello, y me quedé siendo la única persona, o sea, la mamá de mi hijo. Era mi problema. Entonces, eh, viene antes de la pandemia, él ya estaba en una situación de que su vida ya corría riesgo, ya su salud estaba demasiado deteriorada. Aquí en mi localidad no hay a dónde vayas a solicitar apoyo como Apoyo. familia, ni hay, bueno, están los famosos anexos que son clandestinos y que ya hay dos, tres por ahí nada más. Y otra clínica que es recuperar un poco al cliente para que siga consumiendo. Entonces, obvio, no lo iba a llevar ahí. Y empecé en una búsqueda de lugares, de dónde poder buscar ayuda para él, porque él tenía el problema. En ese momento yo así lo pensaba. Y pues como tenía ya acceso a redes sociales y todo eso, entonces me pongo ahí a buscar la fórmula mágica de cómo poder ayudar a mi hijo.
Y coincidentemente escucho un conversatorio de la Arquidiócesis de Morelia que se dedica a brindar ayuda en esta situación de las adicciones. Tienen algunos centros y que hacen un buen trabajo. Creo que les falta, pero están en esa constante evolución de querer hacer un buen trabajo. Y lo que me Muy agradó difícil. es que no es en cuanto a la religiosidad, sino que están abiertos a todas las formas de pensar y eso fue para mí un decir, aquí sí puede ser. Y era un seminarista el que estaba dando la charla, entonces ahí en el momento mandó, o sea, le pregunto que dónde se ubican, que si me pueden dar información, y justo terminando la charla se comunicó conmigo, me dijo dónde estaba el centro, me preguntó qué problemática tenía y si podía darme acompañamiento, porque yo estaba, o sea, yo tenía una resistencia enorme a internar a mi hijo por todo lo que había escuchado de los centros, de las clínicas de rehabilitación o de los famosos anexos, donde incluso hasta llegan a desaparecer a las personas, ¿no? Entonces tenía un terror, un pánico de internar a mi hijo. Primero por lo que le pudiera pasar, después por cómo iba a reaccionar él, porque me iba a odiar, porque hay pues todas esas situaciones que piensa uno, ¿no? Entonces, Que son miedos reales sí, y que eran, no hay que minimizar, que existen en la familia, que es importante, que a mí me gusta hacer este abordaje contigo porque tú vas a ser el reflejo, tú, ahora desde un sentido de resignificación de lo que ya pasó, con otra estructura más profesional y metodológica desde el aspecto psicoterapéutico, vas a poder, estás criticando incluso muchos de tus procesos. A ver, no tienes por qué, yo creo que no sientes vergüenza porque es importante entender de que muchas veces es así como funcionamos, es normal que funcionemos así. Quiero que hagas exactamente lo que estás haciendo, ¿no? De demostrar que es normal esto y que muchas mamás, a pesar de que no van a tener la misma situación que tú, porque cada paciente, cada individuo, cada situación vivida es completamente distinta, pero que creo que es normal sentir todo esto que estás sintiendo y que nosotros como profesionales tenemos que darle el valor y trabajar en esto que existe, este miedo a que todos estos miedos que estás diciendo, me continúan, en este mismo ángulo. claro. De hecho, yo lo digo, o sea, a mí el miedo me paralizó. No fue miedo, fue pánico, fue terror, porque aparte era una época que estábamos viviendo aquí en mi municipio, tremenda en cuanto a la inseguridad por las situaciones que estaban ocurriendo con el crimen organizado, porque es un lugar estratégico y se instalaron aquí. Entonces, diario escuchabas noticias en las que apareció un joven, y de hecho, me tocó en ese momento, antes de internarlo, y que fue lo que me decidió hacerlo, que un amigo de él, un amigo de consumo, eh, apareció sin vida, desmembrado, en una bolsa por ahí en algún lugar de nuestra localidad, ¿no? Entonces, el seminarista me da ese acompañamiento, yo estoy en un pánico, en un terror total, sin ningún apoyo, solamente a las decisiones que yo pudiera tomar, que yo pedí a Dios que fueran las mejores, ¿no? Para poder ayudar a mi hijo. Él es un joven que mide 1,85, estaba pesando a lo mucho 40 kilos. Ya lo veías así de lado, ya era una línea, ¿no? Ya su piel estaba deshidratada, con cicatrices, y ya sus piezas dentales le lastimaban, ya era una situación de o se interna o ya no va a estar, ¿no? Y aparte la situación de inseguridad que se estaba viviendo aquí era tremenda. Y aparte de la situación de que estaba consumiendo, la forma en la que lo adquiría, porque él no, o sea, por parte de la familia no tuvo dinero para decirle yo, o sea, con tal de que no te pase nada, aquí está, esa parte sí no llegó a ser. Entonces, obvio que él tenía que buscar las formas de consumir, de adquirir su consumo. Era una situación que agravaba todo esto. Entonces, este seminarista eh, aparece ahí en escena y me da un acompañamiento para que yo
toma la decisión de internar a mi hijo. Y un día, el día que apareció la noticia de este amigo de él, que hacía 3 días había estado con él y a los 3 días amanece sin vida y en estas condiciones que te comentaba, pues tomó la determinación de lo voy a internar y al otro día me sucedió algo muy, no sé si, cómo decirlo, si curioso o qué fue lo que pasó. Al otro día yo llamo por teléfono a la clínica que me habían recomendado, que ya era como tipo comunidad terapéutica, me dan los informes, ya con más confianza digo, bueno, ahí sí lo voy a internar porque no reciben malos tratos, porque tienen el personal más adecuado. Yo todavía no me formaba en todo esto cuando lo interné. Veníamos de un proceso de mucho miedo, el acompañamiento de esta persona me hizo mucho bien, me ayudó bastante. Y al otro día de que llamo, pregunto todos los requisitos, ya queda la situación de que van a venir por él, porque va a ser de manera involuntaria. Me levanté, agarré la lista de cosas, vi qué era lo que tenía, qué era lo que faltaba, y con toda la serenidad del mundo me fui a comprarlas como si fuera yo a mandar a mi hijo de vacaciones a algún lugar. No tenía la angustia, no tenía la preocupación, estaba súper tranquila. Llegué, preparé sus cosas. Al otro día a las 8 de la mañana llegaron por él, que como anécdota que ahora mis dos hijos, tanto el que está en consumo como su hermano mayor se ríen, es que me piden las características de él. Es un muchacho alto, delgado, pues los dos están iguales, ¿no? Nada más que en ese momento uno más delgado que otro. Y me dicen, yo pensé que yo le tenía que hablar. Me dicen, no, ¿en dónde está? No, pues está en su habitación. ¿En dónde es? Subiendo escaleras a 2 recámaras, es esa puerta. Pero cuando ellos van subiendo en el descanso de la escalera, se encuentran con su hermano mayor y lo agarran y lo bajan, pensando que es él. Y les digo yo, y les dicen, no, es que yo no soy, no, amigo, mira, tranquilízate si no quieres que utilicemos la fuerza, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya bajan con él y digo, no, efectivamente él no es. Ah, caray, no, pues ya sube por el otro. Y ahora ellos lo recuerdan y ahora es una anécdota que nos da risa, ¿no? En ese momento, pues ya van por él, pues obvio, pues te espantas, oyes, a esas horas en lo que andas metido con las gentes que tienes contacto, es un impacto brutal, El ¿no? efecto tóxico de la sustancia, que es otra cosa. Entonces, pues ya se lo levantan, yo estoy abajo, ya. Él no me dijo nada. Yo esperaba que iba a vociferar, que me iba a decir mil cosas. Ese era mi miedo, mi terror en ese momento. Y yo creo que es normal, le pasa, yo creo que pues a todas como mamás, por ese sentimiento que tenemos hacia nuestros hijos, ¿no? El hecho de que te digan, no Papás te, también, no, sí, papás, abuelitos, la red de cada, apoyo siempre es muy cada quien chévere. hoy entiendo que cada quien lo vive de manera diferente, pero en el momento que uno como mamá lo está viviendo, sientes que nadie te entiende y que solo tú sufres. Y ahora, Ujú. hoy en día regreso y veo, pues cada uno de los miembros de mi familia lo sufrió de manera diferente. Entonces, para mi Lo que pasa sorpresa, es que, a ver, ¿no? desde aquí también todas las figuras parentales, ¿no? En tu caso, tú eres la que tomaba la decisión y estuviste afrontando todo, pero en muchos casos es una hermana, una abuela, un Sí, tío, hasta un desconocido asumen estas posturas, porque dentro de este proceso tan maravilloso del acompañamiento de la familia, descubre una cantidad de seres maravillosos, ¿no? sí. Y pues en este caso me toca a mí, y para mi sorpresa él no me dijo nada. Él solo volteó y se me quedó viendo, una mirada que es así, nunca la voy a olvidar, como, como entre con miedo, pero con gratitud. O sea, fue una mezcla de sentimientos en ese momento al No ver sabía que tenía que tomar esta decisión, gracias por tomar esa decisión por mí. exactamente. Entonces, él ya tenía, ya estaba en una situación de que llevaba muchos días sin dormir y ya estaba muy desgastado su organismo y el día que salía a comprar las cosas para ya tener lista su maleta para que se lo llevaran, ya tenía aproximadamente 4 días sin comer, sin probar nada de alimento. Y yo le dije, ¿quieres que te traiga algo de almorzar ahora que voy a salir a comprar las cosas?
Me dijo, sí, por favor. No, pues yo regresé volando porque dije, o sea, para mí fue la gloria que pidiera alimento. Entonces le doy de comer, cuando llego con la comida, me da un abrazo muy diferente a los de siempre. Y pues se agacha porque él mide 1,85, yo mido 1,65, se agacha, me abraza fuerte, come y se queda bien dormido desde las 11:30 de la mañana al otro día 8 de la mañana que regresa, que van por él. Y yo esperaba que iba a pasar esa situación trágica y en el momento y no, solo fue esa mirada que la tengo siempre bien presente y ya se fue. En ese momento viene la pandemia y no hay atención a la familia directamente, solo algunas charlas virtuales de algunos temas en general. 15 días antes de salir, fueron 6 meses de internamiento, 15 días antes de salir me pongo a buscar en redes sociales alguna formación, algo que me ayude a estar, a conocer la situación o a poder ser un apoyo para él. Y encuentro un grupo de los de, ¿cómo se dice? Como de los de doble A, pero que son para Y ya, familia. Narcóticos Anónimos. No, era Restaurando Alanón. Familia. Restaurando Familia Ok. se llamaba el grupo que era virtual. O sea, no, no, no era físico, porque me sucedió algo desagradable. Fui a buscar un grupo de esos donde va la familia. Y llegando, la persona que está ahí encargada me conoce y me dice, ay, ¿y a poco tú tienes un familiar con problemas? Pero si tú, tu familia, y dije, aquí no es, vámonos. Y aquí no me van a ayudar, porque ya empezó un juicio desde inicio de la persona que me está recibiendo. Qué Entonces, triste la gente con puras buenas intenciones, ¿no? exactamente. Encuentro este grupo que también, bueno, creo que en una ocasión te contaba, por ahí eh, platicábamos de estos grupos de autoayuda donde pasa de ser la persona, de sentirse culpable a ser víctima y esa parte de responsabilidad no se guía para que la persona lo tome, esa parte de hacerse más bien responsable, no víctima. De su Entonces, cuota, ¿no? la gran, la, ¿qué te podría decir? La gran ayuda que recibí ahí o la maravilla que sucedió ahí es que yo siempre le pedía a Dios un milagro para mi hijo, ¿no? Así como express, por favor. Pero empiezo, en ese grupo no me empieza a funcionar porque yo me sigo sintiendo igual y de todos modos era cada 8 días entrar a las reuniones, pero empiezo a conocer personas maravillosas en mi camino, que le empiezan es así como lucecitas en el camino de es por aquí, es por aquí, es por aquí. Empiezo a conocer personas que le hicieron mucho bien a mi vida y que me han hecho transformar. Por eso es lo del Centro de Capacitación Integral y de Transformación. Por esa transformación, por ese proceso que vengo viviendo, que yo siento que todavía no termina, Y que no pero terminará. bueno, sí, no, y entre más conoces, sabes que nunca va a terminar. Entonces, conozco a la primera persona que conocí fue Hernán Martínez de Chile. No sé si por ahí te ha Okay. tocado escucharlo. Él nos ofreció un diplomado gratuito, por cierto, de 8 meses, en donde nos lo dio con una calidad tremenda y él me obligó a poder hablar, porque yo ni prendía la cámara ni hablaba, yo nada más ahí me quedaba escuchando todo lo que los demás participaban, porque todo el tiempo era llanto. Yo no podía hablar de la situación de mi hijo con absolutamente nadie si no rompía en llanto, con un dolor así, un sufrimiento que, uff, Madre Santa, yo creo que, Pero también tuviste una fase importante que tenías que pasar, ¿no? Ya lo entiendes ahora. claro. Entonces, era imposible, era misión imposible. Y mi profe Hernán me obligó a que yo participara, que dijera lo que yo pensaba, y pude empezar a hablar desde mi experiencia personal con mi hijo, porque ya cuando te estoy hablando que ya habían pasado, mm, bueno, si va, son 8 años de que él comenzó, 8 años. Estamos hablando hace 3, ya llevaba 5, 4 y medio, 5 años con esa situación y no la podía hablar con nadie.
Era una Pero situación, tuviste 4 o 5 años sin hacer nada, ¿no? sí. Estabas en una negación, en una negociación, negación todo el tiempo. Negociabas para que él siguiera, tú empezabas con el autoengaño de que no, en algún momento él va a entrar a la razón, él va a Y poder controlar sí, la sustancia, él lo hace. Llegaste a caer en ese mito de que de negociar porque las familias creen que existe tal cosa como el consumidor social y funcional. am, bueno, también tiene uno su fase de que uno también es manipulado y chantajista. Y empiezas a tratar de, de chantajear o de manipular o de esa parte de negociación con él para ver si deja de consumir. Y fíjate que él tuvo determinadas fases en las que él hacía esfuerzos muy grandes por estar bien, pero la adicción al cristal es, bueno, hoy lo sé, una de las más brutales. Y pues no lo lograba, ¿no? Y sin ningún apoyo, menos, y sin conocimiento por parte mía, pues a ver quién le iba a dar la mano, ¿no? Entonces, Ahora, todas las sustancias tienen un efecto neuroadaptativo y neurodegenerativo, ¿no? Toxicológico. ujú, Tú llegaste ¿cuánto te costó entender de que no es querer dejar de las sustancias, sino de que realmente al principio, al menos en la fase orgánica de la abstinencia, que en los 90 días aproximados, como para los pacientes no tienen voluntad? ¿Cuánto te costó entender de que había una dependencia que iba más allá del deseo que tu hijo tenía de dejar de consumir? mira, eso yo creo que fue de que él comenzó o de que yo me di cuenta, porque seguro que ha de haber comenzado anteriormente, pero ya cuando empezaron a verse A, conductas a ver diferentes y todo esto. rasgos bastante. Ujú. Ah, yo, ¿qué te diré? De que yo me di cuenta, comencé como cerca del año que él ya llevaba consumiendo, me empecé a meter a investigar los efectos de las sustancias, qué causaba en él, o, y empiezo a ver, primero era la marihuana, que fue bueno, primero el tabaco, después comienza con la marihuana, y más o menos yo empecé a ver esta situación de cómo poder ayudarle para que pudiera dejar de consumir, pero como al año y medio, o si no es que casi a los 2 años, comenzó con el consumo de cristal. Y empecé a ver, al menos a meterme a saber lo que era el cristal, porque yo ni idea tenía. Ahora ya sé hasta cómo se fabrica y cómo se consume y todos los efectos que causa, ¿no? Uh-huh. Empecé a investigar y me doy cuenta de lo adictivo que es y de que hay un momento en el que la persona ya no consume por sentir placer, ya consume para no sentirse mal y Sí, por la abstinencia. para quitar todos esos efectos de malestar, que ya no es para que te cause un placer, sino ya es que tu cuerpo lo requiere para no tener ese malestar tan grande. Y también empecé a ver todos los efectos que causaba en la persona, ¿no? No solamente físicamente, psicológicamente, en todos los aspectos. Ahí sí me informé muy bien de todo lo que causaba el cristal. Entonces yo entendía, aunque tardé en tomar la decisión de internarlo y en empezarme a formar para poder ser apoyo para él, pero sí me informé de todo lo que podía causar en él. Y también empecé a entrar, antes ya de todo esto, encontré como una, con- una conferencia donde hablaba de las conductas y de que en un momento dado, por ejemplo, lo común de las mamás o de la familia es que en el momento en el que llega con el consumo es el momento que tú quieres abordarlo para empezar a hablar con él. Y es lo más estúpido que se te puede ocurrir porque no es el mejor momento. ¿Por qué? Porque está bajo los efectos de una sustancia,
donde no es él el que te va a escuchar, la que te va a contestar es la sustancia, ¿no? Y vienen esas frases donde te dice que yo no te pedí haber nacido y como mamá, pues así como que se te parte el corazón y ahí casi mueres. Y dices, y empieza esta parte de es que no le importo, es que no me quiere, es que prefiere su sustancia, es que no le importa el daño que me está haciendo, mira cómo me tiene, ya estoy enferma. Y ahora yo digo, bueno, si estás enfermo, pues ve al médico, ¿no? Si te sientes mal, si empiezo con problemas de presión, voy al médico. Eh, todos los malestares que yo sentía, pues eran porque yo le tenía que poner atención a mi salud y no era por Su culpa, responsabilidad y su culpa. pues claro, porque ahora a él con la problemática que él traía, que lo lleva al consumo, cárgale que es responsable de todo lo que me pase a mí. O sea, ayudota, ¿no? Hay una, aquí como para adicionar, ¿no? Porque me gusta como educar también utilizando esto. La mayoría, hay uno de los factores de recaída más determinantes dentro del proceso de prevención, es decir, el factor de riesgo y de recaída versus el factor de prevención. Es que la familia necesita a quien culpar, ¿sabes? Constantemente el adicto ha cargado con el estigma de ser el que roba, el errático, el irascible, toda la dinámica de la familia es desregulada emocional, pero todo el tiempo ha sido justificado porque él está ahí en la casa, ¿no? Y en el momento en que el adicto inicia el proceso de recuperación y logra llegar a la fase de abstinencia, y logra llegar otra vez a reinsertarse en el hogar, siguen atacándolo ya no porque está bajo el efecto, sino por lo que fue y constantemente esta sigue siendo cagada. Es que mira, aquí estamos aguantando hambre, si no hubiéramos tenido que hacer esto por ti, ta, 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 ta. Entonces constantemente, pese a que el paciente ha intentado cambiar la modalidad, sigue siendo abordado como el hombre con el estigma de la sustancia, ¿no? Entonces, creo que parte importante del proceso de recuperación es de que la red de apoyo sea una red de apoyo, Claro, ¿sí? de que Y que cada uno, realmente tenga un lenguaje asertivo, un lenguaje adecuado, un lenguaje emocional correcto para poder hacer un enfoque y un encuadre. Ahora, nunca va a pasar, y eso olvídate de que bajo los efectos de la sustancia va a servir alguna verbalización. obvio, ¿no? No. Pero, por ejemplo, el post es lo importante. Ahora, si llegaste a conciliar con la idea de que muy difícilmente hubieras podido lograr la recuperación sin hacer esa, esa intervención drástica de sacarlo del ambiente de consumo y llevarlo a un lugar alejado de la sustancia. Si entendiste que esa era la única forma de poderlo hacer de manera de que orgánicamente se estabilizara a posteriori. Claro. Sí, sí logré entenderlo y, y ahora sé que en ese momento fue la mejor decisión que pude haber tomado, que fue lo correcto en su momento. Y ahí lo que falló fue la parte de como familia no educarnos. Entonces, 15 días antes de salir, encuentro este grupo, viene una charla que decía qué cambios hacer para cuando tu familiar regrese de un centro de rehabilitación o de una recuperación. Hablaba incluso de los cambios si te podías cambiar de domicilio, si te podías cambiar de ciudad, o si podías estar en el mismo lugar, cambiarlo de habitación, quitarle Ujú. como el ambiente que le recordara, ah, pues Regresione. sí, este es mi espacio de consumo, aquí está la misma silla, aquí está. Entonces, eso sí lo alcancé a hacer para cuando él llegó, que ya fue una ayuda, ¿no? Pero pues Sí, sí, sí. yo no tenía ninguna formación de cómo ahora actuar ante él y era mucho temor de que lo que yo hiciera no le sirviera a él o que yo fuera a ser quien lo fuera a hacer recaer en la sustancia. Y pues cometí otra vez un montón de errores porque no estaba preparada, no estaba educada para cuando él regresara a casa. Entonces empecé ahí conocí, te digo, en primer lugar al profe Hernán, tomé el diplomado y me sirvió muchísimo porque me hizo ver lo que era verdaderamente la enfermedad de la adicción y el papel fundamental. Podemos, podemos
regresar unos pasitos antes de que te me vayas de una parte. Claro. Por ejemplo, dijiste, a ver, si yo te preguntara a ti, ya tú has vivido la fase de la recaída con tu paciente, ya con formación ahora, ¿qué considerarías que a ver, tus primeras actitudes del primer egreso de tu hijo fueron errores de ignorancia, ¿no? Mm, sí, el desconocer. Vale. Ahora, ¿cuál crees tú que serían los errores? A ver, yo soy horrible de esa gente que dice 5 errores para que tu paciente recaiga. No, yo odio eso, pero sí siento de que hay como unos mandamientos sagrados que se deben de establecer. Bueno, si tú, desde tu anécdota, desde tu experiencia como paciente, como víctima de la enfermedad, pero también ahora con la condición de que ya tienes una metodología psicoterapéutica específicamente hacia las adicciones, ¿cuáles crees que son las negligencias que van determinando, influyendo, incidiendo en la dinámica de la vinculación con el paciente que desencadenan una recaída, entendiendo de que aquí existen una cantidad de factores contingentes y de que el paciente tiene que asumir una cuota de responsabilidad y entendiendo que la red de apoyo y el trabajo psicoterapéutico y pues, profesional tiene otra responsabilidad. Entonces, ¿cuáles crees tú que son esas negligencias que cometemos? No ignorancias. Primero yo creo que la primera cosa es capacitarse. Yo creo que eso está de más decirlo. Fundamental, eso Pero es ¿cuáles crees? ley. Sí, sí. Pero ¿cuáles son las negligencias que cometemos dentro del tener al paciente y cometemos ese error? Ahora, tú puedes hacer la crítica a tu yo del pasado desde aquel momento de la ignorancia, pero sí quisiera como desde tu perspectiva, ¿cuáles son esas negligencias? Mira, yo creo que aunque ya te hayas educado, hay Ujú. ciertas situaciones, te educaste en lo que es la enfermedad, ¿no? Pero hay ciertas situaciones que venimos arrastrando en la dinámica familiar que nos cuesta trabajo cambiar y que seguimos cometiendo pues varios errores. Y uno de ellos es, en el caso de mi yo del pasado, la sobreprotección. El que aunque ya regresó de la rehabilitación y que yo ya lo veía, que él ya estaba con una conciencia, digamos, ¿cómo se dice? De conciencia del daño, ¿no? De sostenibilidad también, ¿no? Ajá. Entonces, la sobreprotección, el sentir que de todos modos él seguía necesitando apoyo para determinadas cosas, el no dejarle la libertad de decidir por él mismo. Hoy lo entiendo perfectamente porque incluso yo digo que él ha sido mi gran maestro porque me llegó a decir, es que yo siento que no encajo aquí, en esta familia, y no es por ustedes, porque ustedes me dan el lugar, a mí no me ha faltado nada, mis hermanos nunca me han rechazado, he recibido amor, pero yo siento que tengo que enfrentarme yo solo a las situaciones y si no tengo éxito, sufrir ese fracaso para poder aprender. Entonces, en ese momento te das cuenta, pues, que inconscientemente tal vez o conscientemente ha sido la sobreprotección de quererle resolver muchas cosas para, con el afán de que no fuera a recaer otra vez. O sea, solventarle, facilitarle mucho las cosas, ¿no? Y, y esa parte que decías de que la familia, de hecho, la familia, muchas veces la familia necesita al adicto para poder descargar en él toda la otra problemática que se vive alrededor. Y yo hoy en día les digo, a ver, si tu persona en adicción, si tu ser querido hoy dejara de consumir, ya está bien y todo, ¿se acabaría la problemática de tu entorno? Claro que no, ¿por qué? Porque todos los demás no hemos tomado la responsabilidad y no hemos tenido ese cambio. Cuando entras en una comunidad terapéutica, te ponen un horario, te ponen unas actividades, te dan terapia, estás ocupado todo el tiempo y la familia no. Sí, ellos están llevando un proceso y la familia no. Entonces es por lógica que cuando él regrese a ese mismo entorno, si ese mismo entorno sigue contaminado, sigue sin formarse, sigue sin hacer cambios,
pues no vamos a hacer apoyo para la persona que se vuelve a reinsertar en la familia, porque la dinámica que se lleva, como no ha cambiado, necesita de nuevo de la persona para poder sentir que nosotros estamos bien. Y en realidad, Qué pues no, bonito, no estamos nada bien. qué bonito entender la transformación de CCIT, esa palabra transformación, lo que significa. ¿Tú te acuerdas del chiste que yo cuento? Yo creo que aquí va a ser redundante, pero de si tiene piquito de pato, colita de pato, patitas de pato, plumitas de pato, nada como pato, ya sé cuándo es un perro, ¿no? Entonces, el adicto está en un entorno donde se ha construido al adicto. El adicto tiene una construcción que no es que papá y mamá tienen problemas porque el hijo es adicto, es que el hijo nace, se construye en la conductas distorsionadas, que aparece la oportunista sustancia, pero es la dinámica de la familia la que construyó esta realidad. Y lo chistoso es que la gente se enoja. Yo tengo paquetes a ver, yo tengo sesiones individualizadas, tengo un tratamiento mensual, pero tengo un tratamiento que es un acompañamiento en prevención que es familiar, que incluye 4 sesiones del paciente, una cada semanal con una prueba toxicológica, e incluye 2 terapias para red de apoyo, es decir, incluye 4 sesiones donde puede ver, tomarse las 4 sesiones las pueden usar como les da la gana. Por lo general la gente no paga ese paquete porque el problema es del adicto y es el único el que necesita resolver problemas y se enojan muchísimo. Yo he perdido procesos de pacientes que se enojan porque yo los estoy culpando, entonces, a ver, yo no estoy buscando, ningún terapeuta está buscando culpables, simplemente estoy señalando ciertos factores determinantes en la recuperación. Y el Claro. problema está en que ellos quieren escuchar cosas agradables. Bajo esa premisa, ¿qué, qué frase o qué diagnóstico, qué situación o qué momento un profesional te confrontó con una realidad tuya que te hizo cambiar la visión, que te tocó la fibra, que recuerdes así como que, oye, cuando este señor X, Pepito Pérez hizo tal cosa, me hizo sacar de mis balances porque me confrontó con la realidad. ¿Qué fue eso? Mira, te digo, aquí había pocas opciones, pero tengo un amigo que es psicólogo, que aunque no es experto en adicciones, bueno, ahora ya se está formando en eso a raíz de una plática que tuvimos que me dijo que le acababa de dar una gran lección de vida y que, y que se iba a poner a especializarse en adicciones. Digo, bueno, pues qué bueno que le sirvió, ¿no? Fui con él buscando en un estado de crisis porque pasaban situaciones fuertes con mi hijo, ya venían, pues ya el tiempo venía avanzando y entras hay un amigo que maneja ese término del letargo del tiempo, ¿no? De que el tiempo sigue pasando normalmente, pero para ti sientes que pasó un mes y pasaron 4 años. Entonces, en esa situación me encontraba cuando desesperadamente ya, porque ya no podía, yo decía, ¿cómo puedo estar aquí y saber que mi hijo al lado se está destruyendo? Porque él consumía en la casa y yo prefería que consumiera en la casa a que se expusiera afuera. O sea, es una tontería bien grande porque el daño que se está causando ahí no es nada diferente a lo que en la calle le puede pasar, ¿no? Porque por una sobredosis puede quedar ahí, Pero es un menor mal, ¿no? entre Es un comillas. menor mal. Lastimosamente hay situación, la adicción no es una situación común y ante situaciones drásticas, medidas desesperadas. Yo no Sí, juzgo a quien haga, a mí me dicen yo financié el consumo, perfecto. sí, Eso fue lo que pudiste hacer. Tú me dices claro. que te permitiste que fumara delante de ti, que tú le prendías la sustancia, perfecto. Yo conozco padres que han consumido con sus hijos, Sí, porque, a sí, ver, claro. yo no, ahora no estoy validando que esa es la estrategia, pero yo creo que es muy simplista, reduccionista y moralista sentarse a criticar lo que pasó, porque casualmente en tu caso yo prefiero 1000 veces una madre
que tenga un hijo dentro del resguardo de su casa, que lo lance a la calle a una realidad incierta. claro. Lo más ideal es que lo intervengan, ¿no? Que lo intervengan como lo hiciste. Vale, continuamos aquí. Sí, Discúlpame que te pero interrumpa. si en ese momento no tenías la conciencia, tratas de hacer lo que según tú es lo mejor en ese momento. Y, y en ese caso, él consumía en la casa, pero a ver, ya me perdí un poco hacia dónde iba. Entonces, ante esa angustia de ver el daño que él se estaba causando, porque igual, haz de cuenta que yo consumía junto con él, porque yo no dormía, por estarlo escuchando que él no dormía, porque de repente ya venía ya de tantos días de consumo, porque hubo momentos en que ya era 24/7 el consumo, ya él no estaba sin consumo, no un día, ni siquiera un espacio de tiempo. Entonces ya venían las alucinaciones, ya venía un montón de situaciones que yo estaba viviendo junto con él. Voy con mi amigo psicólogo y me dice que qué es lo que, por lo que voy, ¿no? Entonces empiezo, ¿no? Pues que su papá esto, que sus hermanos esto, que mi hijo esto, que mi mamá el otro, no, toda la familia la fui ahí a que la Todo, diagnosticaran, ¿no? debió haberte comprado un paquete de 8 sesiones porque metiste a todo el mundo. Hasta Claro, el perro fue a sesiones de día. perro y gato, y todos, ¿no? Entonces me dice, y me escuchó, bueno, pues buena onda me escuchó porque tenemos una amistad Esa es nuestra función. por una, no, y aparte tenemos una gran amistad por una situación en especial, entonces, y ya que me escucha y ya según yo descargándome de todo lo que me afligía, ¿y tú? Y yo, ¿sí yo qué, no? ¿Yo qué? ¿Yo qué? Así. Entonces ya te imaginarás, ¿no? Fue un choque así de realidad. Sí, así, exactamente. Y dice, sí, o sea, platícame tú, tú, tú lo que sientes, tú cómo lo estás viviendo, cómo lo estás afrontando, de ti quiero hablar. Ya cuando se trata de los demás, ya me los traes, me los formas y los atiendo. Y ahí fue ese choque así de volver a la realidad o de pararte en la realidad, de afrontar el problema como es, de empezarte a capacitar y empezar todo este camino que vengo recorriendo. Y yo recuerdo que en esos momentos de crisis, un día que él estuvo en una situación donde casi pierde la vida, y lo encontré, yo, mira, no sé tú cómo lo podrás catalogar, pero era de noche, empezó a llover muy fuerte, él siempre me contestaba el teléfono donde estuviera y como estuviera. El teléfono daba uno o dos timbrazos, ma, ma, siempre me contestaba así, ma, ¿qué pasó, ma? ¿Dónde estás? No, pues aunque yo supiera que estaba en un lugar donde no me iba a agradar, me decía la verdad, estoy en tal lado, ya voy. Ese día empecé a marcarle y no me contestaba y no me contestaba y no me contestaba y la angustia empezó a crecer de una manera pues muy desbordante, ¿no? Porque se empezaba a hacer de noche, empezó una tormenta muy fuerte y la inseguridad estaba a todo aquí, ahora está un poco más tranquilo, entre comillas, digamos, pero en aquel momento era fuerte y bueno, eso ya lo habíamos platicado. eh, no sé, empieza una angustia bien grande, digo, pues, ¿qué hago? No, no me contesta, no me contesta, no me contesta. Y en la tormenta salí como si yo supiera dónde tenía que ir y salgo de mi casa, empiezo a caminar sin un rumbo, yo no te puedo decir a dónde iba. Yo solo empecé a caminar, a caminar, a caminar, a caminar, a caminar. Él había estado con unas personas consumiendo alguna otra sustancia que a lo mejor él no, que era la primera vez, junto con lo que ya estaba acostumbrado a consumir. Viene y hay una calle, bueno, no es calle, es una pendiente que está muy pronunciada, donde no hay pavimento, hay rocas, hay tierra. Con la tormenta, él se resbaló, se pegó de lado en la cabeza, se abrió y cayó de frente. Estaba un charco de agua y él cayó con su cabeza ahí. Y yo fui hasta ahí llegué a donde él estaba. ¿Cómo? No sé. Hoy no te lo puedo explicar. Yo solamente llegué ahí y estaba a punto de perder la vida. Entonces,
Fueron situaciones en las que me movieron a decir, yo no, ese día se lo dije, esta batalla no la voy a perder, esta batalla contigo no la voy a perder. O sea, yo tengo que hacer lo que de mi parte sea necesario, que al menos esta parte que me corresponde a mí, yo la voy a hacer. Y ese fue mi compromiso con él en ese momento de que yo lo que me correspondía a mí, yo lo iba a hacer. Y enseguida Hay un, voy con mi amigo, dime, voy con mi amigo y pues comienzo ahí en el yo qué tengo que hacer, ¿no? hay algo importante aquí como para encuadrar esto, es que es importante hacer entender a la familia, a la red de apoyo, que el adicto no está consumiendo para lastimar a la mamá, al papá, al hermano, al tío, al primo, ¿no? Es decir, ¿por qué me estás haciendo esto? No, no, realmente no hay un acto eh, miserable de herir a la familia. Lastimosamente, la familia es un efecto colateral, ¿sabes? Dentro de las dimensiones del adicto, una de las dimensiones dañadas es la familia, el vínculo filial. Sí, a mí yo tengo familia, me dicen los pacientes, yo tengo una muy buena familia. Y yo le digo, muy bien, ¿y hace cuánto no conversas con ellos, no compartes con ellos, no pasas un momento agradable con ellos? Y es ahí donde uno se da cuenta de que realmente no hay un vínculo filial, ¿no? Hay una tolerancia y una necesidad de que sobreviva orgánicamente, pero realmente nunca lo han valorado por quién es. No saben quién es existencialmente esa persona. No entienden la persona que es. Simplemente lo quieren. Mira, a mí me parece chistoso, ¿no? Si yo le pregunto a una familiar, no sé si te la hiciera a ti en aquel momento, ¿para qué quieres que esté recuperado? ¿Para qué necesitas de él para que esté limpio? Y hay una cosa que tú dijiste, la mamá, no, nadie ama desinteresadamente, nadie habla, nadie hace nada sin nada a cambio. El amor que una madre siente o todos los gestos de abandono, de dar la vida, realmente no es un acto altruista, es un acto más bien de tipo egoísta, es narcisista, que busca engordar el ego. Porque todo aquel amor, yo no amo a mi hijo porque es desprendido el amor, no, yo lo amo porque ese amor me hace sentir bien. Entonces al final es un acto egoísta. Nadie ama desinteresadamente y la gente tiene que dejar de romantizar esta estupidez. Tú amas a tu hijo porque tiene un valor para ti. Ahora, que también tiene una responsabilidad orgánica porque las mujeres sí tienen un vínculo orgánico con su hijo porque desde el seno hay una conexión incluso sináptica, neuronal. Pero nosotros como padres somos siempre padres adoptivos, pero aún sí somos responsables del amor. No es tú quien me hace llorar, soy yo quien decide llorar por el amor que te tengo. ¿Cómo fue ese contraste cuando entendiste esta realidad? Fíjate que sí, efectivamente, ¿no? Viene uno como con ese amor condicionado y con esos patrones de crianza. Cuando llego con mi amigo que me hace ver esta realidad y que me hace enfrentarme conmigo misma y con todo lo que yo vengo cargando y arrastrando desde mi infancia, y que soy, entonces me hago consciente, primero lo identifico y luego me hago consciente de que lo tengo que ir sanando, ahí empieza ese proceso. Y llegó en ese momento que me empiezo a formar, yo le dije a mi hijo, de aquí en adelante voy a respetar tus decisiones, así mismo yo no esté de acuerdo con ellas, pero vas a tener que afrontar las consecuencias también. Y ahí empezamos con un proceso que yo digo, yo hoy no sé si estuvo bien o mal, pero al final de cuentas fue como en el tratamiento que tuvo, le quedó cierta conciencia de su situación. No digo que no le haya servido de nada, porque sí tuvo cosas buenas, tuvo cosas positivas. Para empezar, pues le ayudó a conservar la vida, ¿no? Y, y, y empezamos con este proceso de cambio. Con mi familia fue bien complicado porque que ellos aceptaran
la situación como que no era el problema mi hijo ni su adicción, sino que era como ahora lo entiendo, como el síntoma de todo lo que nosotros veníamos viviendo. También entro en la conciencia de que debía de dejarlo de ser el centro de atención, en donde giráramos todos en torno a él, eh, porque yo hoy sé, y he tenido pláticas con mis otros dos hijos, recién con mi hija, que está a punto de dar a luz, por cierto. Yo le dije, yo estoy consciente hoy que hubo momentos en los que ustedes dos me necesitaron más que mi hijo que estaba en adicción, y que yo no estuve ahí para ellos, que yo también los abandoné. Entonces, yo estoy segura de que hubo momentos en sus situaciones de ellos, y que tú, como bien lo dices, ellos también traen unas situaciones, no de adicción, pero sí de otros problemas fuertes. Incluso mi hija se casó y debido a todas estas situaciones, ella dice que por la influencia de que yo empecé a formarme y que empecé con la importancia de tomar terapia, que ella decide ir a terapia y le pide a su esposo que también vaya, ellos en lo individual, no como pareja, porque cada uno traía situaciones arrastrando diferentes. Por eso ahora que mencionas que no hay problemas de pareja, sino problemas individuales y que los venimos arrastrando desde la infancia, pues obvio que sí. Digo, si ya venimos, ¿cómo dice ese dicho de que, cómo no, ay, espérame, que, que, que no falta un roto para un descosido? No, pero yo creo que Pues, a ti te gusta más la frase del medio pepino, ¿no? ándale, no, de los pepinos enteros. Y, No somos ni pepinos, no somos media cebolla, ni medio tomate, no, ni medio aguacate, ni media piña, ni media banana, ni media nada. Somos un ser íntegro y completo, pero no vamos allí, ¿no? A la relación completos, y por eso lo que mata una relación no son nuestras completitudes, sino nuestras carencias. Desafortunadamente no existen los conflictos de pareja, existen los conflictos individuales que vienen haciendo arrastrados de nuestra propia crianza, de nuestra propia estructuración. Lo mismo pasa en la adicción, no existe el problema con la sustancia. Ojo, orgánicamente en una fase hay una necesidad, sí, de la sustancia, y en el caso de los opiáceos, como como el metafetanil, las metanfetaminas y sí, la heroína o la morfina, también algunos alcaloides de cocaína. O sea, en menor grado, en mayor grado, pero sí hay una dependencia orgánica y el cerebro empieza a funcionar adecuándose a la dinámica de las sustancias con que consumen. Eso también hay que hacerlo entender. Pero también entiendan de que hay un trastorno, bueno, ya eso está en un capítulo anterior, hay unos trastornos de base que son importantes determinar, ¿no? Entonces, cuando entendemos todo eso, entendemos que la dinámica que tengo con mi pareja, con mi hijo, mi familia, no es solo mi dinámica, es que la gente, el ego antropocentrista de creer que somos especiales, individuales y únicos, nos, nos reduce y nos cuarta poder decir, ¿sabes qué? Yo no soy tan único, ¿sabes? Yo soy 20% traumas paternos, 20% traumas de ausencia, tengo 5% de inseguridades sexuales, o sea, cuando uno empieza a hablar realmente de quién es uno es la acumulación de una cantidad de experiencias en lo negativo y en lo positivo también. Yo hablo como un montón de gente que me ha impactado, tengo frases, malas palabras que me encantan decirlas, por cierto, porque siento que le honro a gente que fue importante para mí. claro, Entonces, pero el problema está en que yo soy un poco más consciente de cómo estoy atravesado por la experiencia de los otros y de la significancia con los otros, ¿no? Eh, Haces este proceso con tu terapeuta, rompes con el hecho de que no es tu culpa. A ver, sí tu responsabilidad gradualmente, pero no es tu responsabilidad sostenerlo limpio, y que él no está haciendo nada para lastimarte a ti. Esa fue una cosa fuerte, ¿no? Ahora, ¿qué tan importante es la educación en el miedo que sientes? A ver, siempre va a haber miedo. Creo que eso es una emoción inherente a la condición humana por la incertidumbre, que es la única cosa verdad.
La única cosa buena que yo sé que es cierta es que me voy a morir. ¿Cuándo no? ¿Vale? Pero de resto todo lo demás es una eterna incertidumbre y es lo que tanto hablábamos, ¿no? Pero entonces, cuando te encuentras con esto, ¿qué tanto cambió la educación, tu formación, tu educación, tu responsabilidad, tu forma de abordar tus emociones? ¿Cuál fue la estrategia emocional que crees que fue determinante también en el hecho de que impactó significativamente tu vida? Porque, perdóname aquí, Isa, a mí no me importa lo que pasó con tu hijo, sino qué pasó contigo ante la situación, porque es que eso es lo que nadie quiere dentro de la familia, es que tu familiar en adicción no va a importar, lo que me importa es cómo te sientes tú al respecto. Fíjate que fue difícil, con mi familia fue lo más difícil, que yo empezara a cambiar, que yo me empezara a educar, porque eso obligaba a que ellos se salieran también de su zona de confort, que yo me enojaba porque yo me decía, ¿cuál zona de confort si estoy sufriendo, que no me ven, pobrecita de mí? Pero entendí que era, o sea, era lo que quería yo, lástima, comprensión, y porque eso te quita esa parte de hacerte responsable. Pero cuando caigo en esa situación de que yo me debo de hacer responsable y de que lo que a mí me está pasando, como yo me, como yo decida tomar las cosas, es mi responsabilidad, no que mi hijo lo está haciendo para que yo esté mal. El primer obstáculo fue la familia, porque la familia no quería entrar, subirse a este barco de vamos a educarnos todos. Asumir Lo la que, responsabilidad, ajá, y cambiar hábitos, ¿no? una cosa que me criticaron mucho era que, por ejemplo, cuando él salía, yo volaba a arreglarle su habitación. Aprovechaba el momento en el que él salía y iba y la ponía limpia, cambiaba todo, la dejaba súper limpia, porque yo en ese momento que todavía no me empezaba a formar, apenas iba a empezar, yo lo que pensaba era que si él tenía ese ambiente agradable, era como hacerle ver la diferencia entre lo que él estaba viviendo y lo que podía, y a lo que tenía, ¿cómo te podría decir? Lo que él merecía vivir. Yo así lo veía en ese momento que Sí, no tenía lastimosamente, información, ¿no? si no le encuadra es difícil, ¿no? No, claro, pero, pero hoy en día sé que algunas de las cosas que hice, pues sí estuvieron acertadas, algunas. Yo les digo, hoy en día hay personas que me critican y me dicen que, ay, ahora yo sé mucho. Le digo, no, yo no te puedo decir cómo se deben hacer las cosas, pero de lo que sí soy experta es decirte todo lo que no debes hacer. Porque eso ya está comprobado, eso lo comprobé. Eh, fue esa parte con la familia, pero llegó el momento en el que entendí que yo no podía cambiar a nadie, absolutamente a nadie, que solo lo único que podía hacer es intentar cambiarme yo. Y empecé con ese proceso de formación, empiezo a conocer estas personas maravillosas, entre ellas, pues aquí me acompaña una de ellas, una de esas personas maravillosas que encontré en mi camino, que me han ayudado a replantearme las cosas, a dejar esos estigmas o ¿cómo dicen? Esos sesgos. Ajá, de que así son las cosas, de que así deben de ser. Y empecé a tener esa inquietud por saber, como decía, abrazar la enfermedad para conocerla en su magnitud plena. ¿Qué es lo que lo lleva? ¿Por qué no podía dejar de consumir? Por eso hay la pregunta, ¿no? De lo del factor biológico, porque se tiene que entender un montón de cosas, porque no es una sola cosa la que cambia Pero ahorita. primordialmente el factor biológico. Entonces empecé, Primordialmente. sí, entonces empecé a tener esa inquietud de por qué una persona, sabiendo, porque hoy en día yo sé que mi hijo está consciente de lo que el cristal le causa. Él me puede dar una cátedra de todo lo que De te causa. toxicología. Sí, él me da una cátedra. Me dice, de hecho, un día me dijo toda la fórmula, ¿no? Y dije yo, sí, está bien. Eh, él tiene un conocimiento muy grande por él mismo, porque pues hasta eso que se ha puesto a investigar en lo que son las adicciones.
y que antes, ahora de que fuera voluntario su internamiento, tuvimos una plática donde me dejó un tanto sorprendida por todo lo que él conoce. Pero yo decía, bueno, y sabiendo, teniendo el conocimiento de lo que te causa, y aparte viviéndolo, porque obvio que cuando consumes la sustancia sufres los estragos de la sustancia. Por ejemplo, tuve familiares alcohólicos que tú los veías muriéndose y que juraban no volver a tomar y al otro día o a las 2, 3 días pues volvían a tomar. Yo decía, pero si sienten todo eso en su organismo, ¿por qué lo vuelven a hacer? Era una situación que me costaba comprender, pero que tenía la inquietud del saber por qué, no el de decir solamente es que porque no tiene voluntad, porque nunca lo vi así, aún, te digo, aún en tiempos atrás, Desde la ignorancia más grande nunca lo viste así. yo me preguntaba, no puede ser que no tenga solo voluntad. Eso nunca me encajó aquí en mi cabeza, eso de que es porque no quiere dejarlo, no. Lo que pasa, a ver, yo siempre he dicho que en la parte del área psicoterapéutica, entre mayor capacidad cognitiva tiene un ser humano, más capacidad de cuestionar y más capacidad de poder entrar en la estado de conciencia, llamémoslo así, de ciertos procesos, ¿no? Eh, pero hay una cantidad de gente que no es su culpa tener un conocimiento muy limitado de muchas cosas y pues son más fáciles para ellos casarse con certidumbres, ¿no? Con cosas que parecen para ellos lógicas. Y Tú fíjate sabes, que, bueno, nosotros que a mí me encanta, soy, en la parte de la física, soy un amateur, ¿no? Un enamorado. Y funcionan ciertas, cómo se comportan ciertas moléculas y ciertas situaciones ante ciertas cosas. Uno dice, esto es contraintuitivo, esto la lógica humana no lo entendería. Y pasa mucho dentro de los procesos mentales, es que son contraintuitivos, van contra la lógica. Pero cuando uno llega a este nivel de donde uno despierta cierto conocimiento, dice, ah, con razón, ¿no? Pero no fue porque llegamos a esto. Yo sé que soy afortunado por muchas cosas que almaceno acá, pero muy pocas personas van a tener acceso a eso, ¿no? y fíjate que Entonces es duro para la... Dime. eso era una parte que me costaba un poco comprender hasta que empecé estas pláticas contigo, eh, de que cada quien, o sea, esa parte de no querer cambiar al otro, sino lo que tú tengas que cambiar, porque al otro hay que aceptarlo como es, y si puedes convivir con él como es, pues ahí estás, y si no, pues te retiras, ¿no? Pero tú no puedes Si te cambiarlo. hace falta, si te hace falta un pendejo dentro de tus amigos, pues búscate un pendejo, ¿no? Ah, Pues ya pues verás, asume las hay que consecuencias, ¿no? divertirnos también. Nah, pero a costa de una persona, no. Bueno, a No, mí no pues, me gustan los idiotas de mi vida. no, yo me río de mí misma y conmigo misma también. Ah, no, y hermoso, hermoso. No, y te digo, hoy en día tenemos un montón de anécdotas con mi hijo, con su situación, que hoy en día nos reímos, pero que en un momento dado causó mucho dolor, ¿no? Mucho sufrimiento. Y Mira, pasas, ¿sabes? Hay una cosa que yo quisiera hacer, no me atrevo todavía. eh, Quisiera hacer comedia en algún momento, poder hacer stand-up, ¿no? Hablar muchas cosas que solo se pueden hacer con humor. Ya que ustedes más o menos me han visto en esa tónica de hacer malos chistes de situaciones muy crudas de la realidad, pero yo siento que hay cosas tan serias, tan duras dentro de la parte del área de la salud mental, que esta es una de mis áreas, que no se puede decir de otra forma, sino a través del humor. Y el humor te permite tramitar muchas cosas. Ahora, una cosa es hacer humor y poder suavizar lo que está pasando y otra cosa es burlarnos de una claro. realidad y no hacer nada, ¿sabes? De nada sirve reírnos si no vamos a hacer un cambio. Bonito es, después de haber resignificado lo que pasó, podernos reír de ciertas situaciones. Fíjate que de hecho eso nos pasó y aunque ahorita esté en un proceso, pero fíjate que todos estos cambios donde yo no me enfoqué en él, sino en mí, donde dejé de que él fuera el ombliguito de la Perfecto. familia, yo les dije a mis hijos, a los tres, estaban ahí, les dije, soy tu mamá completa tuya y completa tuya. No soy como que la Y tercera también parte de soy mamá mía. aquí. ¿Perdón? Y también soy mía, ¿no?
Ah, no, claro, y también ahora, Porque ahora estoy viviendo esa yo parte. soy mujer, yo soy mujer, me amo, estoy buscando mis propios anhelos, mis propios sueños. Luego soy mamá de usted y de usted. Y completa para cada uno, o sea, no es una tercera parte para cada uno porque soy una mamá y son 3 hijos, no. Soy completamente mamá de cada uno. Cuando me necesiten, aquí estoy. Los voy a acompañar. Hoy en día no es que por su enfermedad de él, solo él. Y eso le quitó una pesada carga a mi hijo. Yo lo pude Sí, visualizar. Después de de ser eso, el idiota de la familia que necesitaba apoyo, ¿no? entonces empiezo a darle, le digo, de hoy en adelante tú eres responsable de tus decisiones y yo las voy a respetar, así no esté para nada de acuerdo con ellas, así yo vea que van a venir resultados negativos, las voy a respetar, pero también te vas a tener que hacer cargo de las consecuencias. Y ahí voy a estar para apoyarte, pero no para librarte del problema, sino para respaldarte o darte apoyo y que te hagas responsable de esas consecuencias. Y sucedió una situación en casa donde yo le dije, eh, si es necesario en este momento es una situación peligrosa, yo llamo a la policía, llamo a la autoridad, y si ahí mismo tú tienes una situación que ver, lo siento, pero aún así lo hago el día de hoy. ¿Por qué? Porque en el momento, claro que sigues con temores, pero ese miedo que me paralizaba a raíz del conocimiento, lo pude dejar atrás y pude entonces avanzar en este proceso, porque era lo que me tenía anclada, el miedo, me tenía paralizada. Con el conocimiento, con la educación, dejo ese terror, ese pánico, y tengo los temores normales, yo creo, de toda mamá, ¿no? Que le pueda pasar algo a tu hijo, pero ya no es ese miedo. Y en ese momento él supo que era verdad, que era realidad, que yo ya no tenía más miedo y que podía tomar acciones. De hecho, su cara cambió así radicalmente, así fue como a mí cuando mi amigo el psicólogo me dijo, ¿y tú? Así, él también fue así el choque de realidad, ¿no? Y a partir de ahí, Querer, ¿sí? querer es querer, poder es poder, ¿no? Tú tomaste una determinación, pero acompañada con acciones determinantes. No es solamente verborrea, ¿no? No es solamente salir y despotricar y decir un montón de cosas que por lo general a veces se hacen desde la inasertividad y al final no colocar absolutamente ningún límite. Eso es peligrosísimo también. Y luego esa parte de los límites también la entendía porque no la entendía, o sea, y hoy les digo, o sea, tú le pones un límite y le dices, por ejemplo, aquí a la casa no vas a entrar después de las 10 de la noche. Y luego te encuentras a la persona y te dice, es que sigue llegando a la hora que se le da la gana. Digo, bueno, pero tú ya le habías puesto un límite, ¿no? Había un límite de que la casa a las 10 de la noche tenías que estar ahí, si no, no ibas a poder entrar. Digo, entonces, ¿quién está rompiendo el límite? ¿Quién no lo está cumpliendo? ¿Él o tú? O sea, él Ambos. está, sí, pero por lo regular, yo como mamá digo que solo él, pero ¿quién le está abriendo la puerta? Entonces, Sí, sí, sí. comprendí esa parte de que los límites, pues son para que los cumpla yo en primer lugar, y si no los voy a cumplir, mejor no los pongo. Ahí hay algo muy interesante. Yo hago un contrato con los pacientes ambulatorios donde nos vamos a comprometer a hacer cosas reales. Por lo menos hay gente que dice, si usted, por ejemplo, voy a irme a lo ridículo, al absurdo, ¿no? Si usted recae, le voy a dar 1000 fuetazos y lo voy a crucificar, ¿no? No estás dispuesto a hacerlo, ¿sabes? Todo el mundo sabe que estás Exacto. pavoneándote, sé honesto y dile que si va a reincidir, si llega... A ver, hay algo que yo creo que tenemos que dejar para después, es que hay una enorme diferencia entre violar la abstinencia, otra cosa reincidir, otra cosa el aumento de la frecuencia del consumo y otra totalmente diferente la recaída, porque, por lo menos, un ejemplo, pudiéramos decir que tu hijo ha violado la abstinencia a partir de su primer proceso, pero las cosas cambiaron. Las cosas han ido mejorando aún así, pese a que constantemente o que ha reincidido en varias ocasiones a posteriori de ese proceso. Entonces, la gente cree que dejar la sustancia es la única búsqueda del proceso terapéutico.
Y También es importante dejar que es mejorar la calidad de vida. es un gran error que en lo que en la que caemos principalmente la familia, porque la familia su anhelo es que ya no lo veas consumir, punto final. Y no, y en Pero que ese, esté en una cama tirado sin hacer nada, ese no es viviendo. Hay problema. gente que no ha consumido y tiene 40 años y no ha hecho nada con su miserable vida. Exactamente. Entonces caemos Que ahora es respetable, la pereza es una noble labor, ¿no? Dicen que la pereza es la madre de todos los vicios y como gran madre hay que respetarla. Yo espero, yo admiro a la gente que es capaz de mantener la pereza, pero también tiene que entender que va a vivir condicionado a una vida muy limitada, ¿no? Porque no puede claro, pretender otra cosa, ¿no? no vas a disfrutar de la vida para empezar. Pero bueno, eh, a ver, quedamos esta parte de que venimos cada uno poco a poco, gradualmente, cada quien a su ritmo, porque eso lo entendí, que no vamos a ir todos al mismo ritmo y que la rehabilitación de uno no depende del otro. O sea, que si hoy en día mi hijo tiene una recaída, no quiere decir que yo también me vaya a ir ahí de paso, que cada quien es responsable de la suya y que mi familia empezó a su ritmo a tener esos cambios. Y fueron, bueno, ya luego ahora que me empecé a dedicar yo decía, bueno, tengo un montón de amigos que tienen un montón de conocimiento, pero no llega a más personas generar esta plataforma donde yo los pudiera invitar y aprovecharlos, no aprovecharme, que quede bien claro, para poder llevar, o sea, ir generando conciencia de lo que es realmente esta situación de las adicciones y cómo realmente podemos nosotros ser un apoyo eficaz para una persona que está en un consumo como familia. Y la otra parte de la prevención, que no tenemos una cultura de prevención, porque sentimos que nunca nos va a pasar y porque la gente piensa que le va a pasar a la gente que es pobre, a la gente que tiene, bueno, o sea, como que hacen un catálogo de a quién le puede pasar la adicción y hoy en día yo les decía, Sacándose de ahí. yo les puedo hacer toda una red a partir de mi hijo, aquí está mi hijo, todos los jóvenes más o menos en un rango de edad que consumen en mi localidad, que su familia te va a jurar y perjurar que ellos no consumen y que no tienen ningún problema. Y hoy en día te puedo decir, desde la persona con una situación social muy precaria hasta el hijo del presidente municipal, ¿no? Y que eso no va a ser, o sea, no, la sustancia no distingue. Entonces, estos cambios graduales que se empezaron a hacer, cada quien a su ritmo, empezaron a impactar en él. Y él empezó a decir, bueno, ya no me están diciendo que yo, ya no me están exigiendo que a mí, ya no soy el centro de atención, pues ahora qué hago, ¿no? Y empezó a tener cambios en su conducta. Y esa parte de que aunque seguía con consumo, pero yo le reconocía sus cambios o sea, el esfuerzo que él iba haciendo y los logros por pequeños que fueran, que él iba teniendo. Y eso lo hacía sentir bien, de decir, sí lo notan. O sea, sí se están dando cuenta, sí vale la pena mi esfuerzo, porque el gran error que cometemos como familia es, ya empezó a trabajar, ya te está dando una lana ahí, ya empezó a hacer algo con su vida, pero otra vez llegó con consumo y no sirvió de nada todo lo que ha hecho, o sea, no le das ningún mérito de nada de lo que ha logrado, aunque sea pequeño. Invisibilizas todo. Todo, otra vez contigo. Por ejemplo, sale de una rehabilitación, vuelve a recaer al consumo, de que sirvió todo el dinero que invertimos, a ti te vale. Bueno, esto no lo vamos a ayudar en nada. Entonces nosotros empezamos, platicábamos nosotros como familia y veíamos que esos cambios iban impactando de manera positiva en él, que ya iba teniendo mayor conciencia del daño que él se sigue causando, pero de que él quisiera por él mismo decir, pues sabes que si estoy haciendo muchos esfuerzos, pero solo no puedo, necesito una ayuda. Y yo siempre le dije, yo no te voy a volver a internar si no estás, si tu vida no está en riesgo, y la otra, si tú no lo haces de manera voluntaria. Los cambios que yo puedo hacer, los puedo hacer en mí, lo entendí, él mismo me ayudó a entenderlo,
Y de ahí en adelante eso fue lo que yo puedo ver hoy, que me regreso un poquito para atrás, que fue lo que ha ido causando un impacto positivo en él y que llegó el momento en el que él me dijo, yo quiero, yo estoy consciente de que tengo que tomar un tratamiento para mi rehabilitación, porque solo no puedo. Y ahí entonces platicamos de que no es solo dejar de consumir, no es solo lograr la abstinencia, de que tienes que trabajar en aquello que te lleva, que a lo mejor no lo trabajó en el internamiento que tuvo, eh, diferentes situaciones que él ha vivido, que también, aparte de lo que te lleva al consumo, en un tratamiento de recuperación, tiene que ser, no solamente estuviste consumiendo, también hubo muchas situaciones que estuviste viviendo que te impactaron y que se quedan aquí y que ahora cómo limpias todo eso para que tú puedas resignificar tu vida y para que puedas de nuevo tener una ilusión, tener un proyecto, tener un propósito, tener una meta. Porque si solo es la abstinencia, entonces todo lo que quedó aquí, todo lo que ahí está, no solamente que te llevaba al consumo, no solamente tu problemática que traías de tu familia, de tu Los forma de traumas adquiridos a través del consumo. a qué estuviste expuesto, qué cosas llegaste a ser capaz de hacer Horrible. vivir. Entonces, toda esa parte que queda ahí, o sea, yo no estuve en un consumo, pero hubo cosas que llegué a vivir o que he vivido que causaron gran impacto en mí, que estaban ahí y que tenían que salir porque era algo que me estaba contaminando y que no me dejaba avanzar. Entonces ahora una persona que estuvo en consumo y que para poder lograr su consumo estuvo expuesta a un montón de cosas, A ¿cómo? perder la dignidad. Exactamente, no, a vivir cosas horribles. Mira, yo conozco pocas y no quiero conocerlas todas porque sé que sería un impacto muy fuerte en mi vida y prefiero que él las trabaje y yo no conocerlas, porque las pocas que conozco que me llegué a dar cuenta son muy fuertes. Entonces Terrible, doloroso. yo pensaba, y eso siempre lo he tenido bien presente, o sea, si él no vivió un proceso de rehabilitación, ahora, ahí son 6 meses, eso es desintoxicarte, tomar conciencia, empezar como que A a hacer, encuadrar ciertas ajá, conductas. a estructurarte para poder, Pero es que el tratamiento empieza el día que pises el afuera, ¿no? El verdadero tratamiento es cuando ya ambulatorio, estás el afuera. tratamiento es que el post-tratamiento, ¿no? Es Bueno, como ya estás cuando, afuera y es ahí, ¿no? Y en el caso de tu chico en este momento, pues él tiene un adelanto enorme, que es que ya por lo menos tú estás consciente y no vas a trabajar por el ambulatorio. A él le toca afrontar y asumir ciertas situaciones. sí, Quiero fíjate que, pedir ya como dime. no, digo que una cosa que él me dijo antes de que yo estuviera en esta conciencia más plena, por ahí como a mitad del proceso, que yo todavía le decía que esto que yo hacía lo hacía por él, que yo estaba teniendo este cambio por él, él me lo dejó bien claro y de ahí en adelante ya me dijo, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa, mamá. Ya hoy se expresa un poco más y ya por eso me interesó mucho ese tema del lenguaje y de la lectura y de todo eso que estuvimos platicando, porque ahora entiendo muchas cosas. Pero en ese momento él me dijo, Vamos a hablarlo más adelante. sí, sí, porque tengo ahí un par de cosas que ya me cayeron el 20. ¿Eh? Entonces me dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, mamá? De hoy en adelante quiero que todo lo que hagas lo hagas exclusivamente por ti, que te quede bien claro. Todo lo que tú hagas de tu crecimiento, de tu formación, del programa que quieres hacer, de si quieres ayudar a las personas, todo hazlo por ti. Y se fue. Y me dejó así como que, Perfecto. espérame, pero tenía razón, o sea, las cosas que él me ha dicho dentro del proceso de su adicción, de su situación en consumo, ya con este proceso mío de mi recuperación personal, han sido de impacto en ese momento de que, ay, espérame, pues si soy tu mamá y me duele, a ver, lo analizo y tiene toda la razón. Y por eso te digo que él ha sido mi gran maestro porque me ha dejado cosas bien en claro que para una madre son dolorosas, pero que las tenemos que asimilar porque es la única manera que nosotros realmente vamos a poderle brindar a nuestro hijo o a nuestro ser amado
un amor responsable. Yo le digo que es un amor compasivo y responsable el que tenemos que dar, porque si no es desde ese amor, todo lo demás que hacemos Sí, en amor con afecto, ¿no? Amor con afecto y amor con responsabilidad es importante. sí, También hay algo muy interesante que hay gente que no le gusta el dolor dentro de los procesos de crecimiento y dentro de los procesos psicoterapéuticos, lastimosamente, el proceso realmente genera cierta incomodidad, ¿no? Sé que lo que dijiste suena muy lindo y muy bonito, pero yo lo voy a arruinar con una frase horrible. Yo digo que los grandes maestros terminan dándote, los grandes maestros te enseñan con una patada ahí. en el carnudo, en el entonces, la gente espera un Sí, maestro con barba blanca y con una túnica. No, no, no. Los grandes maestros, un ser de luz. lastimosamente, la verdad insolente, duele. A ver, odio a la gente insolente porque hay gente que enseña desde la rabia y desde el rencor. No. Yo hablo que la vida, cuando uno es capaz de poder analizar, de poder entender por qué estamos sometidos a esto extraordinario, es porque tenemos que sacar algún aprendizaje. Es una resignificación. Realmente a la vida no le importa que entendamos o no, pero qué hermoso que tú le des un significado a lo que estás viviendo, porque más nadie te lo va a dar. Nadie te va a enseñar a que le des un valor a tu vida. Eres tú quien tiene que darle un valor epistémico a tu vida, un valor existencialista. Si simplemente vas a ser un ente que consume oxígeno y emana dióxido de carbono y traga y defeca, pues desafortunadamente, qué vida tan paupérrima, ¿no? La idea es que le des un valor existencialista a tu vida. Y es más o menos de esto de lo que se trata Diálogos. Sí me gustaría que dieras como, específicamente en una mamá, yo creo que aquí tenemos que evitar ese sesgo de género. Yo siento que yo he visto afortunadamente hombres enfrentando la paternidad responsable y asumiendo la enfermedad de la adicción con una gallardía. También he visto muchos padres, he visto tíos, he visto desconocidos, como te digo, afrontando la adicción. ¿Cuál sería el mensaje frente a esta situación? Frente al proceso de la adicción y al proceso de recuperación. ¿Cuál sería como el mensaje como para finalizar el diálogo? Pues hoy en día me queda claro que solo conociendo es como puedes aportar, como puedes enfrentar, porque todo el mundo le tenemos miedo a lo desconocido. Si no lo conocemos, pues cómo lo vamos a afrontar, cómo vamos a tratarlo, cómo vamos a brindar una ayuda o cómo vamos a poder seguir avanzando si es algo que no conocemos. Lo primero es el conocer, la educación, la formación. Y que cuesta trabajo, sí, porque le tienes que dedicar un tiempo, a veces tiene un costo, a veces no lo tiene, pero hoy en día puedes buscar mucho acerca de todo lo que es este tema en muchos espacios. Hay muchos espacios que te brindan ese conocimiento. Primero el conocerlo, después el hacernos responsables, no víctimas, porque es bien fácil atravesar de la culpa a la victimización, es una línea bien delgada donde primero sí yo me sentía mal, pero ahora yo soy el pobrecito, ¿no? El hacernos responsables. Otra cosa que me queda bien clara es que solo puedo ser responsable de mi cambio personal, pero que en la medida que yo tenga ese cambio, mi entorno cambia, impacta de manera positiva en mi entorno, en las otras personas también. Entonces, hacerme responsable yo de mi propio cambio y, y también no ser tan crueles, no juzgarnos tan duramente, porque si bien cometimos un montón de errores, cantidad de errores, no fue con una conciencia ya como la que hoy en día, por ejemplo, tengo yo. En aquel momento pensé que era lo mejor que podía hacer y traté de hacerlo mejor con las herramientas que tenía en ese momento. Que algunas situaciones no se justifican por la ignorancia, pero también es lo que estás viviendo, es el miedo, el terror, muchas cosas que te paralizan en ese momento.
Pero a raíz de que tú conoces, de que te educas, de que te formas, pues ahí sí ya cambia mucho tu forma de ver las cosas, lo puedes entender, lo puedes comprender y entonces sí puedes ser tú esa parte de esa red de apoyo que una persona en consumo necesita. Y que también el proceso que nosotros tenemos que vivir es parecido al de nuestra persona en consumo, ¿no? Que estemos dispuestos a vivir ese proceso y que algo de lo que se requiere mucho en estos dos procesos es la paciencia, que no es magia, que no es de hoy para mañana, que no todas las personas viven su proceso de la misma manera, que hay personas que duran 10, 15, 20 años y hasta entonces van a generar conciencia. Es paciencia, es paciencia y saber que, que sí va a haber momentos que te va a doler mucho el proceso, pero cuando logras trascender esa parte del sufrimiento, claro que ahora que hay cosas que me siguen doliendo, ¿no? Pero es diferente el dolor. Pero llegar a esa transformación se disfruta mucho, se vive plenamente. Y hoy en día puedo aceptar la situación de mi hijo desde otro punto de vista, dándole respeto, porque decían, bueno, el adicto no me respeta porque yo lo voy a respetar a él. Pues no puedo exigirle que me respete si yo no le brindo un respeto a él. Hoy lo respeto y te digo, habrá decisiones de él con las que yo no voy a estar de acuerdo, pero las voy a respetar. Ese ha sido uno de nuestros acuerdos que más nos ha funcionado, el respeto entre nosotros dos. Eso ha sido una parte muy fundamental y el poder escucharlo de las cosas que él, hemos generado un vínculo de confianza muy bonito porque aprendí a escucharlo sin juicio. Me costó mucho. Fui a un taller de comunicación asertiva, me sirvió un montón, que primero yo decía, ay, pues qué chiste, ¿no? Pero me sirvió bastante. Y a partir de ahí aprendí esa parte de escucharlo sin juicio, escuchar sus argumentos, escuchar lo que él piensa, lo que él siente, cómo lo vive, y a partir de ahí no darle ni un consejo, ni yo haría esto, sino pues solo ser consciente de que también hay unas consecuencias y piensa si estás dispuesto a afrontarlas. Y a partir de ahí, toma tu decisión. Y eso nos ha ayudado mucho. Y no solamente con él, lo aprendí para con toda mi familia. Y eso pues nos ha transformado la vida y hoy en día los vínculos afectivos son muy grandes. Entre mis hijos hay unos vínculos afectivos sumamente grandes donde se enseñaron a aceptarlo, a su hermano, sin juzgarlo, entendiendo que vive una situación que él mismo va a tener que ir eh, transitando y que ellos van a estar ahí para acompañarlo, pero no para tratar de cambiarlo, de juzgarlo, de señalarlo, sino que es un proceso que requiere un acompañamiento y que ahora desde el conocimiento, desde la formación, podemos estar ahí para él, pero que dejó de ser el centro de atención, que es un miembro más de la familia, que tiene su rol de hijo, de hermano, y que todos en un momento dado necesitamos del apoyo y la atención de los demás. Pero el respeto, el no juzgar y la formación creo que son, en el caso de esta familia en particular, ha sido lo que ha impactado de manera positiva. Oye, bueno, primero que todo, pues mil gracias por permitirme esta, este diálogo tan bonito de algo muy íntimo también, pero no quería perderme la oportunidad de usar esto como una metodología y un encuadre para muchas personas. No sé qué tantas puedan escuchar. Yo de verdad, pues la idea de este diálogo no es hacerme viral ni nada, sino lo uso para la gente
que yo impacto directamente. Casualmente tengo como 127 suscriptores y esos son los 127 personas que conozco cada uno de mis suscriptores porque son gente que me escucha. Realmente yo uso la plataforma tanto de YouTube como de Spotify para, para trabajar ciertos aspectos y este es uno de los diálogos que creo que va a ser uno de mis favoritos porque va a ayudar mucho a entender a las mamás, a los papás, a los hermanos, ¿sabes? Desde el diálogo, ¿no? Para darle como el final del encuadre, ¿sabes? Es inevitable que yo use mi estrategia dialéctica, ¿no? Entonces, siento que es imposible tratar de juzgar el pasado con la conciencia de la hora. Creo que ese es un gran error que tenemos y somos crudos con nosotros y si no somos con nosotros, no nos imaginemos con el resto, ¿no? Entonces, Claro. dejar de ser tan crudos con juzgarnos con la conciencia de la experiencia del hoy, basándonos en el juicio del pasado, es una estupidez. ¿Hay algo que dijiste? ¿Respeto es importante? Sí, es interesante respetar, pero también empatizar, lo que dijiste, el tiempo. No hay un tiempo predilecto de recuperación, no hay un tiempo específico para recuperarse. Sí hay unas condiciones neurológicas y orgánicas determinantes en cierto X proceso, pero es importante entender que siempre en el momento en que se intervenga va a ser el momento más oportuno. No hay un peor ni un mejor momento. El mejor momento que se puede hacer es incluso el que evita todas cosas que un niño desarrolle una estructura maladaptativa para que entre oportunamente la sustancia. Creo que es el único lugar que yo considero que estadísticamente podemos hacer algo, ¿no? Incluso, pese a que mi área de impacto mayor, es decir, creo que el 80% de mi dinero viene del área de las conductas adictivas, estoy trabajando muchísimo en la parte de divulgación y sobre todo trabajar en el desarrollo de crianza asertiva, respetuosa y responsable. Creo que es el único tiempo donde vale la pena entender qué es donde se debe trabajar, ¿no? Claro. Por eso tener empatía y como tratamos al niño, tratar a todos con dignidad, ¿sabes? Yo creo que hay que aprender a darle dignidad de ser calificado con cualidades y derechos a todos, por más que tenga la condición que sea. Incluso desde el niño, porque tenemos ese sesgo de quitarle dignidad al niño por ser un niño, y creo que ese es el primer rasgo, el primer sesgo, el primer bulo sobre el cual construimos un montón de esquemas maladaptativos. Y hay una frase que no sé si la dejó Bruce Lee, pero la usaba mucho en el dojo, que decía que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. La victimización parte del sufrimiento. En cambio, entender que hay dolor nos hace humanos, ¿no? Y creo que bajarnos desde ese pedestal en que somos omniscientes e intribulables, que vamos a ser personas siempre como objetos inamovibles, creo que es bueno también bajarnos de esos pedestales que tenemos, que son mentiras, son falsos, y permitir que nuestros hijos que nuestros amados, a mí me encanta Martín cuando me dice amado, amado mío, me dice, porque realmente es eso, la gente que para nosotros importa son nuestros amados y como amados que son, también deben de vernos frágiles. Debemos dejar ya la japicracia, la dictadura de ser felices. También es justo que la gente vea en nosotros fragilidad, debilidad y que también nos apoye. También es humano y es hermoso poder decir que no puedo solo. Y creo que dentro del proceso de recuperación en materia de trastornos de conducta adictiva es especial el aceptar que no se puede cargar la carga, valga la redundancia, solo, ni como mamá, ni como papá, ni como familia, pero mucho menos como adicto. No sé si tienes algo más que agregar, Isa. De mi parte, mil gracias por este espacio que me permitiste. Pues nada más que sea la segunda parte próximamente. Sí, muy Hay, pronto. Y abordar hay, otro tema, ¿no? Fuera de la adicción. de hecho, ahí mismo dentro del proceso que he vivido con mi hijo, hay muchas cosas que están muy rescatables y que tal vez le pueden servir a las familias. Hay muchas situaciones rescatables de cómo hemos aprendido, de qué situaciones de repente te llegan así y que hay personas que les pudieran ayudar y a identificar diferentes situaciones. Pero
en este caso es esta parte de la inteligencia emocional que no es andar felices toda la vida, sino que saber que si te enojas, pues está bien, que si estás que te lleva también está bien y que te lleve y te traiga de regreso, ¿no? Pero eh, poderte mostrar vulnerable, que sepas, o sea, que tú también necesitas y que tú también en un momento dado, requieres de esa persona que te pueda brindar un abrazo, que te pueda brindar una escucha, que a veces no necesitas ni un consejo ni que te digan qué debes de hacer, sino escucharte nada más. Fíjate que había personas una persona que me llegó a decir, si yo estuviera en tu lugar, me dije, no, pues ¿sabes qué? Qué bueno que No no estás estás. en mi lugar, qué bueno que no estás en mi lugar y deseo que jamás estés en mi lugar. Eh, yo les agradezco mucho, le agradezco mucho a mis hijos el gran apoyo que han significado en este caminar, porque quisieron formarse, nunca rechazaron a su hermano, a pesar de todo lo vivido. Hay un gran vínculo de amor entre ellos y eso ha sido un factor muy importante para mí como mamá, porque se dan esos casos de que pues ahí te quedas con tu adicto, ¿no? Y yo ya me voy porque ya me harté, porque yo a ellos se los agradezco infinitamente que han tenido un amor muy compasivo hacia su hermano y que esto desde esa visión de ese amor les ha permitido el poder entender la situación, formarse en la situación y el día de hoy ellos mismos me sugieren temas y de acuerdo a lo que ellos están viviendo, por ejemplo, mi hijo con los chicos en la universidad, con los chicos que da clases ahora en la preparatoria, llega y me dice, oye, mira, ¿sabes qué? Que vi esta situación, ¿qué te parece si tocas este tema o si puedes ir a dar una charla de esto? Entonces, empezar a compartir ahora esto que me gusta porque hoy lo que hago lo amo, me apasiona y, y por eso es el compromiso de aprender todos los días, porque sé que me hace falta bastante. eh, es por toda esa energía que recibo de ellos. Y, y hay muchas cosas que debemos hacer porque depende de nosotros también el hecho de no enfocarnos en la persona que está en el consumo, sino de enfocarnos en nosotros mismos, cambia la dinámica familiar, la hace más llevadera, le quita el peso, la carga a la persona que está en consumo y pone en su rol a cada quien y le da su responsabilidad a cada quien. Yo creo que eso es algo que yo agradezco mucho y que es lo que hoy en día me permite ver las cosas desde otro punto de vista. Y agradecerte mucho porque de esto casi no hablo. Sí digo alguna que otra cosita, pero de esto casi no hablo y el poderlo hablar hoy me hace sentir bien. Bueno, lo que pasa es que nadie sabe que tú no estabas preparada para esta entrevista, ¿no? Te la volteé hoy. Yo se supone que era yo el que iba a hablar de un tema, pero agradezco que me permitieras volteártela. Te prometo que abordamos los otros temas muy pronto. Mil gracias de verdad y bueno, esto fue un diálogo de mente. Gracias por compartirme parte de tu historia.